Usted está conectado en tiempo de esperanza. El tema de hoy, la epifanía que incomoda. La epifanía que incomoda. Y lo vamos a estar enmarcando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso 3. Mateo, capítulo 2, verso 3. Y Alma, como siempre, nos da lectura al texto bíblico. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oyendo esto, el rey Herodes Se turbó. ¿se qué? Se Se turbó. turbó y toda Jerusalén con él. Interesante, toda Jerusalén con él. Yo crecí eh, aprendiendo que la Epifanía no era un adorno del calendario. De hecho, debo decir que hoy, el domingo, el lunes y el martes vamos a tener reflexiones sobre la Epifanía. Me he empeñado en poder escribir algunas reflexiones que se salgan de la caja de lo que estamos acostumbrados a escuchar de la Epifanía. Y este es el primero de esa serie de cuatro reflexiones. Dicho eso, les digo que aprendí que la Epifanía no era un adorno del calendario, ni una fecha que recordamos de manera superficial. En mi casa, de mi abuela Epifania, del lado materno, me enseñó que el 6 de enero se celebra de manera profunda, se honra y se espera. Era una espera. De hecho, aprendí que lo más importante era obviamente afirmar el nacimiento de Jesús, pero la celebración de traer los famosos juguetes era el día de la Epifanía, el día de los Reyes Magos. Y mi abuela me enseñó a no celebrarlo como un ritual vacío, sino como un momento sagrado donde Dios vuelve a manifestarse. Así que aprendí muy temprano en mi niñez que Epifanía significaba manifestación. Dios se vuelve a manifestar. Para mí, la Epifanía siempre huele a campo, a tierra húmeda, a madrugada, en las piedras, a la vida campesina compartida con mi abuelo, con mi abuela. No era una celebración ruidosa, no lo era. Era profunda. Allí aprendí que Dios se revela en lo sencillo, pero nunca de forma cómoda. Eso lo aprendí allí. Dios se revela en lo sencillo, pero nunca de forma cómoda. Y siempre deja huellas, siempre incomoda. La Epifanía incomoda. Ya lo dio el texto bíblico. Incomodó a Herodes y con él toda Jerusalén, confundidos, incomodados. Porque Dios no se manifiesta para tranquilizar conciencia, tan acostumbrados que estamos en este tiempo, ¿no? Dios no se manifiesta, no se revela para tranquilizar conciencias, sino para descolocar seguidores, para movernos el piso. Si algo define la epifanía es eso, mover el piso. Así que la estrella que brilla en el relato bíblico o en el cuento bíblico no es un adorno celestial, ni un detalle romántico del nacimiento de Jesús. Es una señal inquietante, una luz no deja de que no se deja domesticar, no ilumina a todos de la misma manera. A unos los pone en camino, como los sabios de Oriente, a otros los desvela por la noche, como a Herodes, y con él a toda Jerusalén. Así que para Herodes no fue consuelo, fue una amenaza. La epifanía para Herodes no fue consuelo, fue una amenaza. Eh, para los pastores, y creo que Negri va a buscar la perra, a los pastores
para los pastores, significó la develación de nuestro Dios. Así que para la gente, allá, este teléfono se me está marcando, ahora sí. Para Herodes se incomodó la experiencia de la estrella. Fue una amenaza, pero para los magos no fue certeza inmediata, fue una búsqueda, riesgo, fue travesía. Eso fue para los magos de Oriente. La gente piensa que es una certeza lo que ellos recibieron, Sí. pero no fue una certeza. Fue una búsqueda, fue un riesgo, Es que van a fue buscar una la paz, nosotros travesía. estamos fuera, ¿eh? Esa estrella rompe mapas, Ok, pues gracias, desarma nene. cálculos y obliga a Ok, decir, obliga a tomar una decisión de seguirlo o no seguirlo. Así que revela los miedos escondidos, expone intereses ocultos y desnuda el corazón de quienes prefieren un Dios controlable, un Dios que se puede manejar, y no todos lo siguen o la siguen, no todos la celebran, algunos la leen como una buena noticia y otros la interpretan con peligro, como una señal de peligro. Porque cuando Dios se manifiesta, no solo muestra su luz, pone al descubierto nuestras sombras. Pone al descubierto nuestras sombras. El Evangelio nos dice que mientras unos extranjeros se ponen en camino, los líderes religiosos, por eso dice Herodes y toda Jerusalén, los líderes religiosos permanecen quietos, conocen la Escritura, pueden citar a los profetas, saben señalar el lugar donde nacerá el Mesías, pero no dan un solo paso. Esos fueron los religiosos de la época. Saben de la Escritura, pueden citar al profeta, pueden señalar exactamente el lugar donde van a nacer, pero no dan un solo paso. Así que la Epifanía ocurre fuera de los centros, lejos de los centros de poder, incluso lejos de los centros religiosos. Y ocurre en una casa sencilla, ante un Dios vulnerable que acompaña, que va a acompañar y pertenece a una familia frágil. Ahí, en esa experiencia, se revela una verdad incómoda. Y es lo que yo he querido hacer desde estas reflexiones. Revelar una verdad incómoda. Saber que Dios no es lo mismo que reconocer a Dios. Saber de Dios, conocer a Dios, no es lo mismo que reconocerlo. La fe que no cambia se vuelve discurso. La fe que no se arriesga se vuelve cómoda y se vuelve insípida. Ojo con eso. La Epifanía, entonces, nos recuerda que Dios no pertenece a nadie en particular. Se manifiesta más allá de fronteras, de tradiciones, de controles humanos. Los primeros en reconocer la señal no son los dueños de la fe, sino los extranjeros. Dios se revela por gracia, no por pertenencia. Y esa libertad divina incomoda toda la fe. Toda la fe que busca seguridades más que transformación. Y esa verdad, esa epifanía, incomoda esa fe que busca solo seguridades más allá que de transformaciones. El relato de la epifanía desenmascara dos verdades que yo quiero que tú tengas en esta mañana. Y las quiero hacer con mucha fuerza pastoral. El relato de la Epifanía, en nuestro contexto, nos revela, desenmascara dos maneras de vivir, dos realidades de vivir. La del poder, que se define de alguna manera de controlarlo todo,
y la de la esperanza que se pone en camino. Esas son dos develaciones que nos da la Epifanía. La del poder que se defiende y la de la esperanza que se pone en camino. Herodes representa el miedo institucional al cambio, la violencia como respuesta a la amenaza, la obsesión por controlar el futuro. Los magos, por lo contrario, representan la valentía de leer los signos. Tan necesario en este tiempo saber leer los signos. De moverse, de creer que la luz merece riesgo. Que como los magos tomaron el riesgo, también a nosotros se nos invita a tomar el riesgo. Así que la Epifanía, lejos de ser algo muy romántico de reyes vestidos con ropas lujosas, caravanas de camello, cofres de regalo, la Epifanía incomoda, porque revela que el problema no es la oscuridad, sino la luz que cuestiona el orden establecido. Y para mí esa es la mejor definición de la Epifanía como un elemento que incomoda, porque nos revela que el problema no es la oscuridad, sino la luz que cuestiona el orden establecido. La luz que cuestiona nuestra vida, la luz que nos pone entre sí y no, a decidir y a decidir con seriedad y con entrega total. Ese es el gran problema de la Epifanía, que incomoda, que nos mueve el piso. Así que hoy como ayer, gente, Dios se sigue manifestando. Siguen habiendo muchas epifanías y cada vez que lo hace, nos coloca ante una decisión inaludible. Cada vez que hay una epifanía, una parusía, un encuentro con nuestro Dios, siempre nos pone en una encrucijada, en una decisión inaludible. O caminas hacia la luz o levantas muros para proteger lo que no quieres soltar. Esas son las dos opciones ante la Epifanía. O caminas hacia la luz o levantas muros para proteger lo que no quieres soltar. Gente, tal vez hoy te preguntes, o tal vez tu pregunta hoy no es si creemos en la Epifanía, sino si estamos dispuestos a dejarnos incomodar por ella. Esa es la gran pregunta ante la celebración desde la perspectiva nuestra de la Epifanía. Si estamos dispuestos a dejarnos incomodar por ella. ¿Qué epifanía, déjame preguntarte, qué epifanía estás invitando a celebrar? ¿Qué epifanía estás evitando porque te exige cambios? Porque te exige cambiar, porque te exige un nuevo rumbo, porque te exige dejar algunas cosas para seguir hacia adelante. ¿Qué poder, qué comodidad, qué costumbre se sienten amenazadas cuando Dios se hace visible en tu vida? Herodes y toda Jerusalén con Herodes se incomodaron. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante la Epifanía? Gente, la Epifanía no es un recuerdo bonito. Y para los puertorriqueños, la Epifanía tiene un peso cultural muy fuerte. De hecho, posiblemente la celebración más importante de la Navidad en Puerto Rico. Y ya lo vamos a ver en el famoso Belén puertorriqueño, en Juana Díaz. Y ya vamos a ver la cantidad de Reyes Magos que van a salir en los dramas, en las escuelas, en los centros comerciales, en el gobierno, en fin. Pero más allá de una bonita tradición cultural, más allá de un recuerdo bonito del pasado, es una luz que viene y sigue buscándonos, incluso cuando preferimos las sombras. Y esa luz siempre nos invita a salir
Yo creo que eso es importante. Esa luz siempre nos invita a salir de donde estamos para encontrarnos con Dios, donde Él ha decidido revelarse. Pero si no salimos, si no dejamos nuestras comunidades, si nos aferramos a las cosas como Herodes y Jerusalén, al poder, a la costumbre, a la comodidad, no vamos a encontrar la revelación de Dios en medio de nuestro caminar. Así que la Epifanía, y quiero decirlo con fuerza, no es un recuerdo bonito, no es una celebración cultural, es una luz viva que sigue buscándonos incluso cuando preferimos la sombra. Y esa luz siempre nos invita a lo mismo,